que Dios es un Dios bueno, ¿verdad? Y la Biblia dice que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Entonces, algo que tenemos que tener claro y presente de que Dios es bueno y que Él nos ama y que por el amor de Dios es que usted y yo hoy podemos adorar al Rey. Amén. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por este tiempo precioso. Es un tiempo precioso porque estamos en medio del tiempo de Dios, donde a Dios le ha placido hoy reunirnos aquí en este lugar para adorar a Dios, para exaltar su nombre, pero también para recibir una palabra que va a ser de bendición para nosotros. Mi pregunta en esta noche es: ¿cuántos vinieron en busca de una palabra? Ok, bien, porque la palabra siempre va a ser el mayor recurso que Dios tendrá para ti y para mí. Y por eso hoy quiero que me regale unos 30 minutos para compartir esta palabra. Y por eso quiero que no se distraiga, que se conecte conmigo en el espíritu, que ya va a tener el tiempo para hablarle a la persona que tiene a su lado después del servicio. Es una persona que constantemente usted habla con ella, habla con él, se relacionan porque quizás viven cerca, quizás viven en la misma casa, quizás viven en el mismo sector, pero conmigo no se relaciona. Yo vengo de Barranquilla, Colombia, con mi esposa, y estamos aquí para ser de bendición y para ser sembradores de una palabra. Entonces solo quiero que me regale 30 minutos de su tiempo, de unos 30, 40 minutos, para exponer un principio muy interesante. Que no se distraiga con la persona que tiene a su lado, no se deje distraer. Yo quiero que usted pueda entender acá esto. Hoy Dios va a usar una voz para hablarte. Hoy Dios va a usar una voz para hablarte, y es mi voz. Amén. Entonces es la voz a la cual tú tienes que estar atenta. Es la voz a la cual tú tienes que estar atento, porque es la que Dios va a usar para hablarte en esta noche maravillosa. Amén. Pero yo quiero hoy hacer una pregunta una vez más, y es: ¿cuántos quieren progresar más de lo que han progresado? Ok, vamos a estar atentos a esto, porque es una palabra que cuando nosotros creemos la palabra que Dios imparte en nuestras vidas, esta palabra, la palabra de Dios tiene poder. Sabemos de que la palabra de Dios tiene el poder para cambiar y para transformar, tiene poder para sanar y para libertar. Entonces yo hoy quiero que vayamos conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 5, quiero leer el verso 24. Marcos, capítulo 5, desde el verso 24. Quiero leer y quiero compartir un principio muy interesante. Quiero que prestes mucha atención acá a esto. Más que venir a predicarte, vine a traerte un principio de reino, un principio interesante, un principio que si tú lo atrapas en tu espíritu y caminas creyendo, tú vas a ver resultados de todo eso. Yo siempre he dicho esto, escúchame bien, iglesia. Yo siempre he expresado que toda palabra de Dios contiene un resultado, que toda palabra de Dios contiene fruto. Y cuando nosotros nos conectamos con la palabra y nos conectamos con la palabra, ¿qué va a pasar? Que cuando tú te conectas con la palabra que Dios imparte en tu corazón, que Dios imparte en tu espíritu, ¿qué va a pasar? Que el resultado de esa palabra se va a reflejar en ti. Los frutos de esa palabra se van a hacer real en ti. ¿Por qué? Porque has creído en la palabra. La Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Entonces, cuando Dios nos habla a nosotros, viene a tratarse de un asunto de fe. Cuando Dios habla a tu vida y tú crees en la palabra que Dios te habla, entonces tú vas a empezar a ver el resultado de esa palabra. Tú vas a empezar a ver los frutos de esa palabra. Por eso en esta noche yo te pido que te conectes conmigo en el espíritu y que no te distraigas y que prestes atención a lo que Dios va a hablar hoy a tu vida. Amén. Ok, Marcos, si le puedes subir un poquito de volumen al micrófono, que no chille, te lo agradezco para no esforzarme. Ok, Marcos 5, capítulo 24 dice, así está bien, dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Qué hacía la multitud? Le apretaban. Tenga en cuenta esto. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó,
y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? La multitud, dice verso 31, dice: sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en él había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Qué le dijo a la mujer? ¿Qué le dijo a la mujer a Jesús? Dice: toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ves en paz y queda sana de tu azote. Que en esta noche sea Dios añadiendo bendición a su palabra, y sea Dios abriendo el entendimiento de cada una de las personas que hoy estamos aquí en este lugar. Amén. Dele fuerte el aplauso a Jesús. Hoy quiero compartir un principio, mis hermanos, pastores, que he titulado: todas las batallas son ganadas cuando hay fe. Todas las batallas son ganadas cuando hay fe. Cuando nosotros sabemos y aprendemos a usar el depósito que Dios ha colocado en nosotros, ese mismo depósito que tú contienes interno en tu vida, en tu espíritu, es la llave, es la herramienta que Dios va a usar para llevarte a ganar batallas y llevarte a ser una mujer y un hombre victorioso. Entonces, conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Todos conocemos la historia, la hemos leído. Quizás el pastor ya la ha enseñado en este lugar. Quizás usted la ha tomado para enseñarle a una persona y discipularla a través de que Cristo puede sanar y transformar la vida de una persona. Todos conocemos la historia de la mujer del flujo de sangre. Pero más que venir a hablarte de la historia de la mujer del flujo de sangre, vengo a hablarte de la revelación que está dentro de la historia. Porque mucha gente conoce la historia de la mujer del flujo de sangre, pero sigue teniendo los mismos problemas, sigue teniendo las mismas dificultades, sigue teniendo los mismos malos hábitos. No ha habido un cambio. Eso quiere decir que la historia no cambia. Lo que cambia es la revelación. Cuando una persona se conecta con la revelación del reino, una persona no queda siendo igual. Hay un cambio, hay una transformación. Cuando a alguien se le revela el reino, la persona no queda siendo igual. Viene a tener una transformación, viene a tener un cambio. La Biblia dice que un día Jesús está con sus discípulos y le hace dos preguntas a sus discípulos diciéndole: ¿quién dice la gente quién soy yo? Y ellos dicen: Señor, uno dice que tú eres el profeta A, el profeta B, tal persona, que eres un profeta más. Jesús hace una segunda pregunta diciéndoles: ¿y quiénes dicen ustedes quién soy yo? Y nadie respondió, solamente Simón levanta su mano y dice: oh Señor, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Simón lanza esto, cuando Simón responde a la pregunta de Jesús, causó impresión en Jesús diciéndole: wow, Pedro, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino que está mi Padre que está ahí arriba en el reino de los cielos. Entonces mira lo que le dice Jesús: esto no te lo reveló. Quiere decir que lo que Pedro había recibido había sido una revelación del Padre en el cielo para él que estaba en la tierra. Y esa revelación a Pedro lo llevó a tener un cambio, lo llevó a tener una transformación, lo llevó a un nivel de gloria. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña algo poderoso, y es que Jesús le dice: no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está arriba en el reino de los cielos. Y yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo voy a edificar mi iglesia. Por medio de la revelación que Pedro tuvo, él tuvo un cambio de nombre, tuvo un cambio de identidad, tuvo una transformación. Dejó de ser una caña frágil para ser una roca fuerte. Entonces, cuando a ti se te revela el reino, tú cambias. Hay una transformación. Lo que está atado se desata. Lo que está plasmado y plantado en contra de ti se cae.
los enemigos retroceden. El cielo se abre a tu favor. Los ángeles caminan contigo, porque ya se te ha revelado el reino. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a ti se te revela el reino, cuando a ti se te revela la verdad, tú vienes a ser libre, porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y solo la verdad os hará libre. Lo que nos lleva a nosotros es la verdad, a experimentar libertad. Entonces, cuando a Pedro se le revela el nombre de Cristo o la identidad de Jesús, de quién era Jesús en verdad, Pedro fue libre de ser una caña frágil, de ser un hombre frágil, de ser un hombre cautivo, a ser un hombre fuerte como la roca. Entonces aquí hay un asunto en el cual en estos tiempos Dios se le quiere manifestar a la iglesia como Él es. Pero ¿qué pasa? De que dice la palabra de que la mujer del flujo de sangre llevaba 12 años padeciendo de esta enfermedad. 12 años yendo a los médicos, 12 años buscando una cura, 12 años buscando una respuesta, 12 años buscando una solución, 12 años buscando libertad. Pero ¿qué dice la historia? ¿Qué dice la palabra? La Biblia dice que esta mujer había sufrido de muchos médicos. ¿Cuántos conocen la historia? ¿Verdad que sí, pastores? Dice que iba de médico en médico buscando para ver quién podía sanar. 12 años con esta enfermedad, padeciendo de esta dificultad. Usted sabe que son 12 años con un problema de flujo de sangre. Ustedes, las mujeres, que a algunas les llega el periodo por 3 días, 5 días, 7 días, una semana completa, y se sienten fastidiosas, se sienten mal, se sienten incómodas con el periodo menstrual. Ahora imagínense que esta mujer no eran ni 5 días ni una semana, eran 12 años con un flujo de sangre. Hoy en día las mujeres son privilegiadas porque se han creado las toallas higiénicas y muchas cosas más para evitar que sus ropas o sus ropas interiores se manchen de sangre. Ahora imagínense esa mujer que en aquellos tiempos eso no existía. ¿Cómo haría la mujer para evitar que ese sangrado, ese flujo de sangre constante que bajaba por sus partes bajas, cómo haría la mujer para evitar que su ropa se manchara? Eran 12 años. Para esta mujer no fue fácil. Era una batalla tremenda que la mujer vivía. Era una batalla dura. Pero dice que esta mujer, por tener recursos, si iba de un médico a otro médico, era porque tenía recursos. Iba de un médico a otro médico buscando, pero dice que le iba mal. ¿Cómo le iba? Le iba mal, o sea que perdía cada movimiento que hacía, que pasaba que no obtenía un cambio, no obtenía una sanidad, una transformación. Escúchame bien, iglesia, escucha, no sé por qué proceso tú estás pasando, no sé en qué situación te encuentras en el día de hoy, no sé cuál es tu proceso, no sé cuál es tu batalla, pero yo vengo a decirte en esta noche, vengo a recordarte que dentro de ti Dios ha colocado una medida de fe, y que cuando tú tomas esa medida de fe y la conecta con la palabra de Dios, yo siempre he dicho que cuando la fe y la palabra se conectan, lo que es imposible se hace posible. El milagro tiende a suceder, las cadenas tienden a romperse, porque cuando la fe y la palabra se unen, lo que es imposible se hace posible. Gracias. Solo uno, ok. Gracias, qué lindo. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer estaba luchando 12 años luchando, 12 años peleando con este problema. Mira, esto es tremendo. Pero ¿qué dice? Que un día la mujer, mira, escucha bien, cuando dice que a ella se le había gastado todo el dinero que tenía, pastor, todo el dinero, los recursos se gastaron. Cuando a esta mujer se le acaban los recursos, quizás el pensamiento fue: ya no tengo oportunidad, me quedé sin recursos, ya no puedo ir a los médicos, ya no puedo ir a los curanderos de aquellos tiempos. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar con mi vida? Ya no tengo esperanza, me quedé sin recursos. Escucha bien, en aquellos tiempos cuando una mujer tenía el periodo, escucha bien, o tenía esta clase de enfermedad, había un hombre llamado
llamado el sumo sacerdote. Este sumo sacerdote consideraba a estas personas impuras, que no eran dignas de habitar en medio de la sociedad. ¿Y qué hacían con estas clases de personas? Cuando tenían lepra, cuando tenían defectos físicos, cuando tenían el periodo menstrual, o en el caso de esta mujer que tenía este problema de flujo de sangre, ¿qué hacían? Las desterraban del lugar, las sacaban de la comunidad, las echaban a vivir fuera. Entonces esta mujer eran 12 años caminando sola. ¿Alguien está vivo en esta noche? Esta mujer eran 12 años caminando sola, 12 años sin esperanza, 12 años pensando: ya no tengo esperanza, me he quedado sin recursos, ahora qué va a pasar con mi vida, ya no tengo nada. Quizá el pensamiento de esta mujer era que se iba a morir porque las esperanzas, porque el recurso se le había terminado. Quizá la mujer pensaba y decía: me voy a morir. Yo vengo a decirle a alguien en esta noche que mientras usted piensa en muerte, Dios está pensando en vida. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son como vuestros pensamientos. Cuando tú crees que todo se ha terminado, Dios está diciendo: ahora es cuando viene la guerra, ahora es cuando viene la victoria, ahora es cuando viene el triunfo, y ahora es cuando viene el éxito. Yo vengo a decirte en esta noche que con Dios nunca se pierde. Con Dios siempre se gana. Con Dios es más fácil que tener éxito. Con Dios es más fácil que tener éxito antes que fracasar. ¿Alguien me está escuchando? Levánteme su mano derecha. Diga conmigo: con Dios, no, dígalo fuerte, con Dios nunca se pierde. Diga: con Dios siempre se gana. Diga: con Dios es más fácil tener éxito que fracasar. Dale fuerte el aplauso a Jesús. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Voy despacio porque más que hablarle a tu carne, viene a hablarle a tu espíritu. Cuando a veces uno predica mucho a la carne, la gente se emociona y la gente quizás sale de este lugar emocionada, emocionado, y cuando llega a su casa se encuentra con el problema, con el lío, con el enredo, y no sabe cómo va a resolver la cosa. Entonces, más que venir a hablarle a tu carne y emocionar tu carne, viene a hablarle a tu espíritu para que salgas con un conocimiento mayor. Y cuando te encuentres con el problema afuera, ya tú sabes que tienes una palabra, y que por causa de esa palabra el reino se va a manifestar a tu favor, que por causa de esa palabra Dios va a pelear, que por causa de esa palabra algo nuevo va a acontecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira esto, la mujer quizás pensaba, la Biblia no lo narra, la Biblia no lo dice, que quizás la mujer al terminarse sus recursos, quizás la mujer pensaba y decía: ya no tengo esperanza, ahora sí me voy a morir, ya no puedo ir a los médicos, se me acabaron los recursos. Y quizás ese era el pensamiento que había en la mujer, que ya no tenía esperanza de volver a casa. Pero un día, en la situación en la que ella se encontraba, en ese pensamiento quizás de fracaso, quizás de muerte, quizás sin esperanza, en medio de ese momento la mujer recibe algo, y es que escuchó hablar de Jesús, recibe palabra, y las palabras que ella escuchó fueron palabras que hablaban de Jesús, que daban a conocer a Jesús. Y cuando ella escuchó hablar de Jesús, la mujer inmediatamente cambió su forma de pensar, algo se le reveló a ella. Yo te dije hace unos minutos atrás que cuando a alguien se le revela el reino, su vida cambia, su vida es transformada, algo nuevo inicia en él, algo nuevo inicia en ella. Por eso yo puedo creer en esta noche que algo nuevo va a iniciar en tu corazón, algo nuevo va a iniciar en tu casa, algo nuevo va a iniciar en tu salud, algo nuevo va a iniciar en tu vida, porque esto es para el que cree. Toda palabra de Dios contiene un resultado. Levánteme su mano derecha. Ya conmigo: toda palabra de Dios contiene un resultado. Diga: toda palabra de Dios contiene fruto. Diga: para yo ver esos frutos, yo tengo que creer. ¿Cuánto creen en esta noche? Aplauda a Jesús. Eso tienes que entenderlo acá. Entonces, ¿qué pasó, pastores? Mira lo que pasa acá. Esto es una historia
que quizás es tomada para evangelizar, evangelística, pero hoy Dios me ha llevado a tomarla para traer un principio en tu vida que te va a formar y que desde una vez empieces a usar todo el depósito que tú contienes por dentro. Porque tienes que entender esto: lo que tú necesitas para avanzar, para progresar, para triunfar, para emprender, no está afuera, está por dentro de ti. Mira, cuando la gente tiene proyectos, cuando la gente tiene proyectos de empresa, proyectos de negocio, cuando alguien tiene una visión, una idea divina, entonces el que es de Dios viene a Dios y le dice: Señor, mira, yo tengo este proyecto, yo lo presento delante de ti. Tengo este proyecto de emprender un negocio, tengo este proyecto de llevar a cabo una visión, de llevar a cabo una idea. Tú lo conoces porque lo has puesto en mi corazón y hoy lo presento delante de ti. Pero tú sabes, Dios, que para yo emprender este negocio, este proyecto, esta idea, esta visión, yo necesito recursos, porque esto no se da de la noche a la mañana. Entonces Dios sabe que tú necesitas recursos. Entonces Dios empieza a soltar los recursos. Pero entonces nosotros estamos esperando que Dios nos envíe dinero, pero Dios no te va a enviar dinero. ¿Sabes por qué? Porque el mayor recurso de Dios no es el dinero. El mayor recurso de Dios es su palabra. ¿Usted me está entendiendo? El mayor recurso de Dios es su palabra. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice: cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios va a apoyar el proyecto, la idea, la visión, entonces Dios te manda su palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios es la garantía para que pueda haber un milagro. O sea que para que un milagro suceda, primero tiene que haber una palabra de Dios de por medio. Entonces, por eso hoy Dios trae una palabra a tu vida. Y Dios te dice que las batallas se ganan es con fe. Y tú tienes fe. En ti hay una medida de fe. Tú tienes palabra. Alguien aquí me está entendiendo. Más que venir a predicarte, vine a recordarte lo que tú posees. Tú tienes promesa. Tú tienes palabra. Por causa de esa promesa, por causa de esa palabra, el reino va a pelear por ti. El reino se va a manifestar. Aleluya. Los ángeles se van a activar y el diablo va a tener que retroceder. Yo no sé por qué situación estás pasando. No sé qué pensamiento tienes en tu mente, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que tienes algo más poderoso, y es la palabra. Es la palabra. ¿Usted me está escuchando acá hoy? Su mayor recurso no es dinero, es la palabra. Pregúnteme por qué. Escuche, pregúnteme por qué. Porque el dinero, cuando tú lo usas, pierde valor. Pero la palabra, cuando tú la usas, ¿qué pasa? Que en el momento en que tú usas la palabra de Dios, ella no va a perder valor, sino que cada día va a tener más credibilidad. Porque la palabra, tú al usarla, la palabra va a generar ganancia, va a generar fruto. Con la palabra de Dios tú siempre vas a generar ganancia. Con la palabra de Dios tú siempre vas a obtener fruto. Alguien aquí me está comprendiendo. Porque la palabra de Dios, entre más se use, ella más resultado va a dar. Entonces yo vengo a decirte que la mujer del flujo de sangre escuchó hablar de Jesús. Cuando a ella se le acabaron los recursos de la tierra, le vino el recurso del cielo. Ella con los recursos de la tierra no pudo ser sana. Hay enfermedades que vas a poder resolver con los recursos de la tierra, pero hay enfermedades que no vas a poder resolver con el recurso de la tierra, es con el recurso del cielo. ¿Aló? Entonces ella escuchó hablar de Jesús. Mira cómo termino acá. Ella escucha hablar de Jesús. Y cuando ella escuchó hablar de Jesús, dice la palabra que ella empezó a pensar. Primero pensó y luego habló diciendo: si tan solamente yo pudiera tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana, yo voy a ser salva. Escúchame bien, iglesia. La fe es el combustible que nunca te puede faltar para el largo viaje de tu propósito aquí en la tierra. ¿Usted me escuchó lo que le dije? Yo te lo voy a repetir. La fe es el combustible que nunca te puede faltar para el largo viaje de tu propósito a cumplir aquí en la tierra.
Escúchame bien, iglesia. Cuando hay fe, la montaña se vuelve llanura. Lo invisible se torna visible. En la escasez ves la mano de Dios proveyendo. Ningún desafío parece difícil. Cuando hay fe, tiene la certeza, la seguridad y la convicción de que lo lograrás porque ya lo creíste. La fe juega un papel importante en nuestras vidas. Antes de yo ser cristiano, yo tuve, mira, escuche bien acá esto. Antes de yo ser cristiano, yo tuve 9 años en las drogas, en el sicariato, en las pandillas, en la delincuencia. Era una persona despreciable por la sociedad, porque consumía droga, porque atracaba, porque robaba, asaltaba, porque hacía lo que hacía en el pasado. Pero aún en medio de esa circunstancia, mi madre le creyó a Dios y creyó en una palabra que se le dio. Y ella empezó a caminar en esa palabra creyendo que tarde que temprano esa palabra iba a dar el fruto en mi vida. Fueron 9 años en las drogas, 9 años en las pandillas, 9 años en el alcohol, 9 años en la vida nocturna, 9 años en el sicariato. Pero hoy en día, por cuanto mi madre creyó en la palabra, son 25 años sirviéndole al rey. Porque cuando tú caminas en la palabra que Dios te da, tú no pierdes, tú vas a ganar. Así que mira a la persona que tienes a tu lado, dile: ha llegado el tiempo de que creas en esa palabra. Dígale. ¿Cuántos siguen vivos? ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces mira acá, la fe es el combustible que nunca te puede faltar para el largo viaje de tu propósito a cumplir. Dije, cuando hay fe, la montaña se vuelve llanura, lo invisible se torna visible, la escasez ve la mano de Dios proveyendo, ningún desafío parece difícil. Por eso te digo esto, querido pastor, te digo lo siguiente: ese desafío de construir lo que tienes que construir abajo no va a ser difícil, porque para Dios no es nada imposible. ¿Usted me está escuchando? Ningún desafío parece difícil. Tienes la certeza, la seguridad y la convicción de que lo lograrás porque lo creíste. Eso pasó en la mujer del flujo de sangre. Ella tenía la certeza que lo iba a lograr, porque ella decía: si tan solamente yo pudiera tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana, yo voy a ser salva. Eso era lo que estaba en su mente. Ella caminaba con lo que ella había creído. Escúchame bien acá, cuando tú has creído en la palabra, tú tienes que caminar en esa palabra, creer en esa palabra. Esa palabra tiene que convertirse en tu oído, en tu voz de mañana, en tu voz de tarde, en tu voz de noche, caminando, creyendo y diciendo: el Señor me dio una palabra y Dios me dijo que iba a traer de vuelta a mi hijo a este lugar. Dios me dijo que iba a traer de vuelta a mi esposo. Dios me dijo que iba a traer de vuelta a mi esposa. Dios me dijo que iba a traer de vuelta a papá, a mamá. Créelo, camina. Cuando salgas de tu casa, visiónate que tu hijo viene contigo, que tu esposo viene contigo. Cuando entres por la puerta de este lugar, visiónate que tu hijo entra contigo, que tu esposo entra contigo. Tú tienes que creer, porque para el que cree todo le es posible. Mira, escucha bien acá, la fe está para llevarte a creer antes que suceda. Alguien aquí me está entendiendo. La mujer del flujo de sangre, ella se visionaba, ella se visualizaba, ella caminaba diciendo: si tan solamente yo pudiera tocar el borde del manto, yo voy a ser sana, yo voy a ser salva. Ella lo visionó, ella lo pensó, ella lo creó, ella lo creyó y empezó a hablarlo. Hay cosas que la palabra te ha llevado a visionarlas. Hay cosas que la palabra te la ha revelado. Hay cosas que la palabra te está hablando y te está diciendo: viene el tiempo, viene una temporada de fruto, una temporada florecida, una temporada reverdecida. Tú tienes que empezar a vivir y tienes que empezar a creer eso, porque la palabra, cuando ella es lanzada a una tierra, a un gobierno, a una vida, ella sabe que no puede volver vacía al que la envió. Ella sabe que tiene que generar una ganancia. Ella sabe que tiene que generar un fruto. Entonces, cuando la palabra regresará a Dios. Un día Dios le dice a su palabra, le dice: palabra mía, cuando yo te envío a un lugar, a una familia, a un cuerpo, a una tierra, a una vida, no tienes que venir vacía a mí.
Cuando yo te envío a una vida, a una persona, a una tierra, a un gobierno, a un ministerio, a una familia, a un matrimonio, tienes que hacer el efecto por el cual te estoy enviando. Y la forma, palabra mía, de demostrarme a mí que tú cumpliste lo que te mandé a hacer es volviendo a mí con fruto. Aló. En medio de tu situación y de tus problemas, de la batalla que estés viviendo, Dios hace una parte y tú tienes que hacer la otra parte. En medio de lo que tú estás viviendo, Dios lanza su palabra como recurso. Y cuando Él lanza tus palabras como recurso, cuando Dios lanza sus palabras como recurso, ya le está haciendo lo que le corresponde hacer. Ahora te toca a ti hacer lo otro. ¿Y sabes qué es? Creer en la palabra que Él te está enviando como recurso. La mujer estaba ahí, sin esperanza, desahuciada, sin recursos, pero alguien llegó hablando de Jesús. La Biblia no dice qué fue lo que ella escuchó hablar de Jesús, pero por el pensar y la forma de expresarse fueron cosas buenas. Porque lo que escuchó hablar de Jesús la inspiró a creer que si ella tocaba el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sana, iba a ser salva. ¿Me estás escuchando, iglesia Nuevo Pacto? Nueva Vida. ¿Me estás escuchando? Este nombre que tiene la iglesia tiene que ser fruto en ti todos los días. Todos los días. Pero tienes que creer en la identidad que Dios te ha dado como casa, como iglesia. Porque para el que cree todo lo es posible. ¿Por qué te ha tocado duro? ¿Por qué te ha tocado ir a rogarle al hombre? ¿Por qué te ha tocado ir a humillarte delante del hombre? ¿Por qué? Porque no estás usando la fe. ¿Por qué? Porque mucha gente sale a humillarse al sistema para ver qué el gobierno le da, para ver qué persona te puede dar una limosna. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás usando la fe. Pero cuando tú usas la fe, cuando Dios suelta una palabra en tu vida y tú usas la fe con esa palabra, usa la fe para conectarla con esa palabra, tu situación será como la de Elías. Llegará a un lugar y alguien tendrá que sustentarlo porque Dios dio la orden. ¿Estás entendiendo? Cuando tú caminas en esta dimensión, como caminó la mujer del flujo de sangre, ella entendió que solo llegar a Jesús, algo iba a suceder en su vida. Todos los recursos que ella tenía se los dio al sistema, pero lo único que la conectó con el milagro que ella necesitaba fue el reino. O sea, mira esto, que el reino la llamó, y lo que le llevó a ella a conectarse con el reino fue la palabra que recibe, la palabra que escuchó hablar de Jesús, pero también la fe que portaba. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros, pastores? Que cuando tenemos recursos, ponemos la fe en los recursos, mas no en el que nos dio los recursos. Entonces, cuando los recursos se acaban, tuquitucululú, o sea, en Colombia tuquitucululú es, se acabó, te moriste. Entonces, nosotros tenemos que aprender ya a entender cuál es nuestra posición en el reino. Entonces, si tú entiendes y comprendes cuál es tu posición dentro de Dios, así va a ser tu forma de pensar. Porque, pastores, mira, para ella no iba a ser fácil llegar a Jesús. Porque leímos una parte de la Biblia, creo que fue en el verso 24, dice que la multitud, dice que era una gran multitud y le apretaba. Y cuando la Biblia habla de multitud, no está hablando de 100 personas. ¿A cuántos alimentó Jesús? ¿A 5,000 qué? Creo que hombres. Sin mencionar a las mujeres y niños. O sea que la multitud que seguía a Jesús era una multitud inmensa. O sea que para ella no iba a ser fácil llegar a Jesús, por muchas razones. Primero,
Porque había una ley establecida en aquellos tiempos que cuando una persona era considerada impura o impuro, no podía estar en medio de la sociedad, no podía acercarse a nadie, no podía tocar a otro. ¿Por qué? Porque si lo tocaba y era agarrado tocando a alguien, ¿era qué? Era apedreado hasta morir. Esa era la ley. No podía acercarse a la comunidad, no podía tocar a otra persona, no podía acercarse a otra persona porque lo iban a matar hasta asesinarlo, lanzarle piedra tras piedra. Entonces, pastores, mira acá, mira cómo finalizo esto. ¿Cuántos siguen vivos en esta noche? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Entonces, esto es muy importante acá, porque cuando ella va de camino a donde está Jesús, ella empezó a tener una lucha en su mente. Si lo toco, me van a apedrear hasta morir. Y si no lo toco, la enfermedad me va a matar. ¿Usted me está entendiendo? Si yo toco el borde de su manto, yo voy a ser sana. Pero hay un problema acá, que manejo una norma, manejo una información, tengo una ley en mi mente. Y es que la ley me enseña que por cuanto yo soy considerada impura, yo no puedo tocarlo a él. Porque si lo toco a él, la impureza que está en mí va a ser transferida a él y me van a apedrear hasta que yo muera. Pero la cosa es que la ciencia médica me enseña que yo voy a morir por causa de esta enfermedad. O sea que si no lo toco también yo voy a morir. Entonces hubo aquí una batalla fuerte en su mente. Si lo toco me matan, y si no lo toco igual me van a matar. Entonces, como fue un momento de fe, la fe la empujó y la fe la llevó a creer que ella iba a vivir. Escúchame bien acá esto. Cuando tú no creas por ti misma, empieza a apoyarte en la medida de fe que tú tienes. Porque cuando tú no crees en ti, la fe que tú posees sí cree en ti. Amén. ¿Sabes qué? Porque la fe es la mano que se extiende para tomar de la mano de Dios lo que tú necesitas. La fe es la mano que se extiende para tomar de la mano de Dios lo que tú necesitas. En pocas palabras, de ahí para allá, cuando ella toma la decisión, quien la sostiene en sus pies es la fe. La fe la iba empujando, pero ella iba creyendo. Y cuando tuvo la oportunidad de llegar a... eso está poderoso, mira. Es poderoso, negro. ¿Sabes por qué? Porque era una gran multitud. ¿Era una qué? Era una gran multitud. Y la apretaban. O sea, para ella no iba a ser fácil llegar donde estaba Jesús. Pero aún así pudo llegar. Porque donde hay fe, lo imposible se hace posible. La fe se convierte en algo poderoso que empieza a abrir donde está cerrado. Empieza a desatar lo que está atado. Entonces la fe era un catalizador, la impulsaba, la empujaba. Y ella caminaba en fe creyendo, yo lo voy a tocar. ¿Y sabes qué? Te dije que la fe es la mano que se extiende para tomar de la mano de Dios lo que tú necesitas. Entonces la fe se extiende y por ella toca a Jesús y toma de lo que está en Jesús y lo trae al cuerpo de esta mujer, y la mujer fue sana. Pero pasó algo en ese momento, y es que Jesús se detiene. Y entonces Jesús se detiene y dice: wow, 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 alguien me ha tocado. ¿Quién me tocó? Y los discípulos le dicen: Señor, mira la multitud. ¿Qué pregunta es esa, Jesús? No tiene lógica. ¿Cómo tú vas a preguntar que quién te ha tocado? Cualquiera de nosotros te pudo haber tocado. Pero Jesús sabía que no era cualquiera. Jesús sabía que era alguien que estaba en movimiento en fe. Porque él dijo: no, es que yo sentí que algo salió de mí. La fe es la mano que se extiende para tomar de lo que está en Dios y traerlo a ti. Entonces Jesús supo que alguien extendió la fe como una mano y sacó de lo que había en él para llevárselo. Y Jesús se detiene y dice: no. Jesús dice: yo no puedo avanzar hasta que yo no sepa quién fue esa persona. Eran muchas personas que lo apretaban y no había ocurrido eso. Entonces dijo: no,
Yo tengo que ver quién hizo lo que hizo. Y cuando ella se vio descubierta, dice que vino delante de Jesús. Mira esto. La fe nunca va a permitir que te apedreen. Cuando ella fue descubierta, no podía ser apedreada porque ella estaba sana. ¿Usted me está entendiendo acá? Ya en ella no había impureza. Ya en ella no había flujo de sangre. Ya había sido ¿qué? Sanado. Entonces cuando Jesús, ella sabía que tenía el derecho legal de estar frente a la multitud y entrar y poseer y decirle: mira, pasó esto y esto y esto y esto y esto, pero escuché hablar de ti. Y cuando escuché hablar de ti, algo dentro de mí me llevó a caminar hacia ti. En pocas palabras le estaba diciendo: yo con mis fuerzas no podía, con lo que tenía en mi mente yo no podía, pero hubo algo de mi interior que me impulsó, me empujó, me llevó a pensar diferente y me conectó contigo, y ahora he sido libre. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de Jesús a la mujer? Vete, tu fe te ha salvado. ¿Quién la salvó? Su fe. Jesús no dijo: vete que allá yo te sané, vete que allá yo te salvé. No, dice: tu fe. La fe ve gloria debajo de las cenizas. Quiero que te pongas en pie. Ponte en pie. La fe ve gloria debajo de las cenizas. ¿Usted me entendió lo que Dios habló hoy a su vida? ¿Usted entendió esto? Tienes que creer en la palabra que ya tú portas. Confía en esa palabra. Camina en esa palabra. No tengas miedo, no tengas temor. Solo confía. Quiero estudiar tal carrera, pero no puedo porque mis padres no tienen los recursos, pero tú tienes la fe. Yo no sé por qué la gente se preocupa tanto por el dinero, sabiendo que solamente el dinero te va a servir para poseer lo que está en la tierra, pero no para atraer lo que está en el cielo. Mira, la fe es tan importante que Dios, cuando crea al hombre, después de un soplo de vida, colocó fe en el hombre. ¿Sabes por qué la fe tiene más poder que el dinero? Porque con el dinero nunca podrás tener fe, pero con la fe sí podrás tener dinero. Con el dinero tú puedes comprar muchas cosas de la tierra, pero nunca traer lo que está en el cielo. Pero con la fe tú puedes traer lo que está en el cielo y poseer lo que está en la tierra. Amén. ¿Usted me está entendiendo acá? Tú no sabes, mi negro. No tienes dinero, pero tienes fe. Y la fe es la que te ha llevado a creer. La fe ha sido tu amiga. La fe siempre ha estado contigo. La fe ha sido tu aliada. Y siempre lo va a hacer cuando tú decidas creer en ella. Es la fe. La fe está en ti para conectarte con cada promesa y cada palabra que Dios te ha dado. Sigue creyendo, sigue caminando. Tus ojos lo van a ver. Vas a ver que antes que sus ojos te cierren, antes que tus ojos se cierren, vas a ver a ese campeón aquí, caminando en lo que tú estás caminando, creyendo en lo que tú has creído. Porque Dios no deja a sus hijos en vergüenza. Cuando Dios suelta una palabra, cuando Dios nos da una visión, cuando Dios nos habla, entonces Dios asegura que esa palabra se cumpla en nosotros. Mi madre le creyó a Dios. 9 años en las drogas, 9 años en el sicariato, 9 años en la delincuencia, 9 años robando, 9 años consumiendo droga, 9 años en la vida nocturna. Y mi madre creyó a Dios. Y hoy son 25 años predicando, sirviéndole a Dios, caminando en Dios, haciendo las cosas conforme Dios manda. Porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Todo le es posible. Vamos a usar esa medida de fe. Vamos a usar esa medida de fe. Él nos dio una medida de fe. Pastor, yo quiero que esa medida de fe se multiplique. Úsala. Eso no es orando, es usándola. Porque si a ti te dan un billete de 100
y lo quieres convertir en 200, tienes que ponerlo a producir. Eso no es que lo metas debajo del colchón y al otro día vas a encontrar otro de 100 más. No, tienes que ponerlo a producir, a accionarlo. La fe es así. Tienes una medida de fe, quieres aumentarla, empieza a usarla. Entre más la use, ella más va a crecer. Entre más la use, ella más se va a expandir. Entre más la use, ella más se va a desarrollar. ¿Alguien aquí me está comprendiendo? Por eso hoy mi oración se va a basar en una sola cosa. Yo quiero que levanten tus manos acá, arriba, todos sus manos arriba. Me van a cerrar sus ojitos, por favor. Regálame solamente 5 minutos. No te quito más tiempo. Solo 5. Porque voy a orar para que la fe que está en ti se manifieste con más poder. Te empuje a creer, como llevó a creer a la mujer. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, mashoka tarabababakiaso. Urra mashoka talababababakiaso katala. Espíritu Santo de Dios, mira a cada persona que está aquí, Padre. Mira a cada persona, Dios mío, que hace parte de este ministerio, Dios. Que hace parte de este ministerio, nuevo pacto, nueva vida, Señor, Padre. Yo oro por cada uno de ellos, Dios. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces la situación por lo que ellos están pasando. Tú sabes por lo que ellos están atravesando. En esta noche yo me conecto con mi esposa y nos unimos en un mismo espíritu para orar por cada persona presente. Y que cada fe que cada palabra que ellos tienen, que tú has depositado en su vida, en su espíritu, empiece a cobrar vida a través de la fe que tú has colocado en ellos. Porque he entendido que la fe está en nosotros para llevarnos a creer a la palabra que tú depositas en nosotros. Así que yo sé, Dios amado, que el nuevo pacto, vida nueva, es un vientre profético. Es una tierra que fluye leche y miel. Y yo sé que nueva vida, nuevo pacto, nueva vida tiene palabra profética. Y que esa palabra profética, a medida que vengan los días, se va a ir cumpliendo conforme tú lo has hablado y conforme tú lo has establecido. Y conforme ellos crean, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Oro, Dios, para que cada día la fe que está en ellos empiece a desarrollarse, empiece a crecer, empiece a aumentarse. Oro en esta noche, Señor, para que cada día esta palabra sea glorificada en ellos. Que no sea un mensaje más, que ellos caminen creyendo, que ellos puedan entender que cada persona que camine en la palabra no va a quedar en vergüenza. Tarde que temprano la palabra y la fe lo va a conectar con su destino profético. Lo va a conectar con el fruto, con el fruto de la palabra. Yo oro, Señor. Tú conoces la necesidad de tu pueblo. Tú sabes por lo que están pasando. En esta noche yo oro por cada uno de ellos, Señor. Mira, Padre, yo presento al pastor, a la pastora, a su familia pastoral delante de ti, para que cada día, como tú lo has venido haciendo, seas el sustento de ellos, seas el sustento de ellos, seas quien provee en su vida, tanto en la salud como en la finanza y en la parte emocional. Mira cada líder de este lugar, cada caballero, diácono, cada cuerpo de mesa, cada persona que hace parte de la mesa del trabajo. Motívalos. Algunos están desmotivados, algunos vienen caminando cabizbajo, algunos sienten que se quedan sin fuerza, algunos les cuesta levantarse a orar. Pero Espíritu Santo de Dios, impúlsalos. Yo puedo ver que hay cadenas que se están reventando en esta noche. Yo puedo ver que todo altar del diablo plantado se cae en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Ahora todo dardo, toda saeta del diablo es anulada por el poder de la palabra. Todo pensamiento contrario de ese miserable que quiere plantar en tu mente, desarraigado en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Todo obstáculo, toda muralla que el enemigo quiera poner delante de ti para que tú no creas y no camines en la palabra, es derribado por la propia palabra. Ahora toda cadena es cortada por la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y todo lo que está cerrado se abre, y todo lo que está atado se desata, y todo lo que ha sido sembrado que no sea tuyo se desarraiga, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Dios, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra.
Yo puedo sentir en el espíritu que hay una unción de gobierno. Mira, escúchame bien, Nueva Vida, escúchame bien lo que te voy a decir. Lo que usted ve aquí, esto no es comparado con lo que Dios va a hacer. Tú tienes que tomar tu lugar como hija de Dios y como hijo de Dios y empezar a ejercer esa unción de gobierno que posees. Porque esto es una casa de gobierno. El pastor que tiene, Dios le ha dado una unción de gobierno, de posesión. Y te tienes que caminar en esa unción. Y mira cómo cierro acá los 5 minutos. Escúchame bien. No importa en donde estés, lo importante es que estés en el lugar de tu obediencia. Porque si tú estás en el lugar de tu obediencia, ahí el rey te va a bendecir, ahí el rey te va a prosperar. ¿Alguien aquí me está entendiendo? No te dejes llevar por lo que diga el hombre. Vida nueva, yo está metido por allá. No importa, estás en el lugar de obediencia. Y en el lugar de obediencia, Dios te va a traer la gente que se necesita para llevar a cabo cada proyecto. Dele fuerte el aplauso a Jesús. Fuerte el aplauso a Dios. Hacelo fuerte a Él.